Buenas noches, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios, el que nos permita estar en su casa de oración en este segundo día de la semana de la Reforma, con el título general de esta semana, que es la Reforma del siglo XVI y los tiempos actuales. Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque en tu misericordia y bondad nos permite, Señor, estar en tu casa, alabando tu nombre, Señor, como una sola persona, Señor, unidos en tu nombre, Padre, alabándote, glorificando tu nombre, Señor, bendiciéndote por lo maravilloso que eres. Te rogamos en esta hora, Señor, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para comprender tu palabra. Que tu Santo y Divino Espíritu, Señor, sea el que nos instruya, el que nos redarguya, Señor, de todo pecado, y el que, Señor, haga que esta palabra llegue a nuestro corazón de tal manera que podamos entenderla, que podamos ponerla por obra, Señor. Gracias porque no nos dejas, Padre, en nuestros pensamientos, no nos dejas, Señor, en nuestros caminos, que son caminos que nos llevan, Señor, a muerte, sino que nos has dado, Señor, tu palabra para que podamos escucharla, entenderla, meditar en ella, y también, Señor, para que ella sea nuestro camino, nuestra lumbrera, Señor, que nos alumbre, Señor, mientras transitamos a ti. Rogamos, Señor, que cada uno de nuestros hermanos tenga la bendición, Señor, tuya, y que, Señor, también pueda ser instrumento en tus manos, que las palabras, Señor, que hables sean guiadas por ti, y que, Padre bendito, juntos podamos aprender más acerca de este tema, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo rogamos humildemente y nos ponemos en tus manos. Amén. La Reforma del siglo XVI y los tiempos actuales. La Iglesia cristiana, hermanos, en el siglo XVI practicaba por ignorancia una serie de conductas aberrantes, como son la compra-venta de indulgencias, también la adoración a imágenes, a ídolos y a personas que ellos llamaban santos. También ellos practicaban el celibato y abusaban de los feligreses. Todas estas cosas eran comunes a la sociedad, y estas prácticas eran conducidas a través de los dirigentes y eran acogidas por el pueblo. Estas conductas, como mencionaba, aberrantes, se alejaban claramente, se apartaban de lo que se consideraba lícito o correcto dentro de la palabra de Dios. En la actualidad nos hacemos esta pregunta: ¿en nuestra iglesia existen conductas aberrantes? Podemos contestar que sí, porque muchas veces cuando no estudiamos la palabra de nuestro Dios, nos alejamos de lo que la palabra de Dios nos dice. La iglesia necesita, hermanos, abrir sus ojos y despertar del letargo espiritual en el cual está, y abrir sus ojos para ubicar cada una de estas ideologías que se infiltran en ella y que llevan a la iglesia de Dios a cometer conductas inaceptables. ¿Cuáles son algunas de estas conductas? Pues son temas que veremos a lo largo de esta semana, como el anarquismo, el feminismo, la ideología de género, y en este caso el aborto y también la despenalización de él. El día de hoy, al estar leyendo acerca del tema, encontré una noticia que me impresionó. Una mujer que se dice ser miembro de la Iglesia Evangélica Metodista, una feminista declarada, profesora en letras y maestra en Sagradas Escrituras, entre otros títulos, declaraba lo siguiente ante la Cámara de Diputados. Decía ella que no hay ningún mandamiento en la Biblia que diga no abortarás, y dio un discurso a favor de la despenalización del aborto y su legalización, citando varios versículos bíblicos en donde, según ella, estos versículos han sido mal interpretados y han sido utilizados para manipular a las mujeres que abortan, con el fin de hacerles creer que si ellas abortan, se convierten en asesinas. Ella termina su discurso diciendo que es muy probable ver o imaginarse al Señor Jesús junto a ellas en la calle con un pañuelo verde atado a su cuello, platicando con ellas y caminando y hablando de la siguiente manera, diciéndoles a ellas: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condena? Yo tampoco te condeno.
Podemos ver nosotros que es una frase que, si bien el Señor Jesús la dijo, no fue en ese contexto, y a esta maestra de la palabra divina, en este caso la Biblia, se le olvidaba decir lo último que dijo el Señor: vete y no peques más. Es a estas cosas a las que la iglesia del Señor se enfrenta. La palabra de nuestro Dios dice en Oseas, capítulo 4, versículos 1 y 2: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran y mienten y matan y hurtan, han prevalecido y sangres se tocaron con sangres. Mi pueblo fue talado por falta de sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, pues que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, dice el Señor. En cuanto a este tema que estamos tratando, el tema del aborto, se tienen muchos cuestionamientos, no solamente en la sociedad, sino aún en nuestra iglesia. Los cuestionamientos que les voy a presentar son unos pocos entre muchos otros. La pregunta es esta: ¿en qué momento se inicia la vida humana? ¿Un hijo que aún no ha nacido forma parte del cuerpo de la madre o es un ser independiente? ¿La madre es la única persona que puede decidir sobre el destino de su hijo? ¿El aborto es un problema de conciencia de la mujer o también involucra a la familia, a la iglesia y a la sociedad? Si nosotros como sociedad defendemos toda forma de vida, desde la vegetal, la animal, entonces, ¿por qué se permite el aborto? Son preguntas fuertes o preguntas tal vez difíciles de contestar, y los adultos tenemos ya un conocimiento previo de la palabra de nuestro Dios, pero los que son más jóvenes, los niños, tal vez pueden ser involucrados en estos pensamientos, como decía esta mujer, que en la Biblia no se dice no abortarás, y tal vez tenga razón, no hay una frase que diga esto, no abortarás. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra de nuestro Dios, nos damos cuenta que la vida humana es bendecida por Dios, que Él es el que la da y que no tenemos por qué quitar la vida, y mucho menos a alguien que está en el vientre de su madre. Bueno, vamos a entrar en este tema ya más ampliamente. Podemos decir que el aborto es la muerte y la expulsión del feto del vientre de su madre antes de los 5 meses de gestación. Tenemos una clasificación del aborto en 2 partes: el aborto que es espontáneo y el provocado o el inducido. El aborto espontáneo es, podemos decir, un aborto natural que tiene cualquier mujer debido a su falta de salud o a alguna falla en la anatomía o alteración cromosómica del producto del bebé. En cambio, el aborto provocado o el aborto inducido es un procedimiento que se hace deliberadamente para interrumpir el embarazo, por no decir para matar al niño. Esta interrupción voluntaria es premeditada y es debida a varios factores, sobre todo de la madre, que son económicos, sociales, religiosos, emocionales, y todos estos en conjunto llevan a la madre a tomar la decisión de dar fin al embarazo. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice? En Génesis capítulo 1, versículos 27, 28 y 31, la palabra de nuestro Dios nos muestra cómo fue que se inició la vida. Dice la palabra de Dios: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Podemos ver en este versículo que Dios es el dador de la vida. Nadie puede dar vida a un ser que no sea Dios. También podemos ver que cada ser humano es creado conforme
a la imagen de Dios. Y esto lo podemos ver que aún en este estado de embrión o de feto es creado este humano a la imagen de Dios. Versículo 28 dice, y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hace al hombre y a la mujer con fines reproductivos, Dios los bendice, y entonces ellos se multiplican y fructifican. Dios concede al varón y a la mujer estas capacidades reproductivas. Versículo 31 nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios mismo está dando una calificación, podemos decir, está hablando acerca de la cualidad de su creación y dice que todo esto es bueno. Si Dios es el dador de la vida, entonces ¿cómo nosotros podemos quitar la vida a alguien? Es la pregunta. En el punto número 2 tenemos que Dios conoce a cada individuo desde antes de nacer. Hemos memorizado el versículo número 1 en su última parte de Isaías 49, en donde el profeta está diciendo que Dios ya lo había visto, que ya lo había conocido, incluso desde el vientre de la madre. Vamos a leer este versículo. Isaías capítulo 49, versículo 1b, dice, Jehová me llamó desde el vientre de mi madre. Dios conoce individualmente a cada quien, aun cuando es el proceso, podemos decir, de fecundación, el proceso de embrión. Ya lo conoce y dice que a él lo conoció, lo llamó desde el vientre, desde las entrañas de su madre. Dice, tuvo mi nombre en memoria. La mamá o el papá todavía no sabían cómo se iba a llamar, si iba a ser niño, si iba a ser niña. Sin embargo, él ya conocía todas estas cosas. Nuestro Dios lo sabía. También podemos ver Jeremías capítulo 1, versículo 5, en donde también este profeta es conocido por Dios desde antes de nacer. Dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Una persona que desde antes de salir del vientre de su madre ya tenía un propósito en la vida. Él ya tenía identidad y ya Dios estaba obrando en él de tal manera que lo había santificado. ¿Cómo entonces alguien puede decir que no hay valor de la vida dentro de la madre? En el tercer punto podemos decir que Dios estima la vida de un hombre intrauterinamente. Salmo 127:3. Salmo 127:3 nos dice, he aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cada vez que una mujer está embarazada, que está esperando un hijo, la bendición de Jehová está ahí y Él estima ese fruto del vientre. Él da a los padres el tener hijos, da esta capacidad y se los da como herencia. En el otro punto podemos encontrar nosotros que Dios conoce el proceso de fecundación y crecimiento del embrión. Dimos lectura a la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 139. Vamos a leer el versículo 16 que dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Antes de que se inventase el ultrasonido para ver cómo está la condición del bebé dentro de la madre, Dios ya sabía qué cosas estaban formando, y no solo eso, sino que Dios tiene el cuidado de que a cada bebé que se está formando dentro de su madre,
Dios ya lo conoce y sabe en qué estadio del proceso de gestación está. Nosotros en un libro de embriología podemos ver paso a paso desde el minuto 0, podemos decir antes de la concepción hasta que nace el bebé. Y es increíble cómo dos células germinales, la masculina y la femenina, se unen para formar un ser humano único, independiente de la madre, porque tiene su propio corazón desde las 2 semanas de gestación, y cómo se van formando poco a poco sus órganos. Dice aquí la palabra de Dios que todas aquellas cosas estaban escritas, dice que fueron luego formadas, es decir, que Dios ya tiene un patrón para la formación de cada ser humano y que nada escapa de los designios de Dios. Los corazones se forman todos en la 2ª semana, y así conforme va pasando el tiempo, es algo increíble cómo se va desarrollando de tal manera que llega a ser una persona completa, y eso mucho antes de nacer. Bueno, dice aquí que también no faltó ninguna de ellas. Vemos nosotros en este Salmo 139, versículos 13 al 16, que fueron los que tomamos para comentar esto, que Dios conoce todas las cosas. Versículo 13 dice que Él había poseído los riñones de un bebé gestándose, lo había cubierto en el vientre de su madre, es decir, que lo estaba protegiendo, que lo estaba vigilando. Dice el versículo 14, por tanto te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿Cómo no admirarse? ¿Cómo no alabar a nuestro Dios cuando vemos nosotros el desarrollo de un ser humano? Ahora con la tecnología podemos ver imágenes en internet de cómo se forma un bebé y cómo va desarrollándose, y podemos pensar en nuestra mente, esto no fue el resultado de un accidente, no fue que la evolución nos llevó a tal grado hasta ser un ser perfecto. Y cuántas especialidades se han creado para tratar de dar salud a una persona, a un hombre, ¿no? Hay desde neonatología, pediatría, podemos ver ginecología y así muchas especialidades, porque es tan vasto el conocimiento que una sola persona no puede entenderlo, y aún así hay especialistas en el corazón, los cardiólogos, los neurólogos, los gastroenterólogos, y así nos podemos ir, y de verdad es un mundo de conocimiento y nos perderíamos en él nada más por conocer cómo Dios nos ha creado. Por eso nos dice el versículo 14 en su segunda parte, estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y dice, y compaginado en lo más bajo de la tierra. Compaginado podemos decir ordenado. Otras versiones dicen entretejido, ¿no? En lo más oculto, fue en algo oscuro, nadie tenía ese conocimiento, sin embargo, Dios estaba viendo cómo se formaban todas estas cosas. Dice el versículo 17 de este Salmo 139, así que, o podemos decir por lo tanto, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios ya había pensado de nuestra existencia, acerca de nosotros, ya tenía nuestro nombre escogido desde antes, podemos decir, de la fundación del mundo. Nuestro Dios, en su conocimiento, en su omnisciencia, ya sabía en qué momento íbamos a venir a este mundo, el color de nuestros ojos, las características de nuestro cabello, el color de nuestra piel, y todo esto hace a Dios maravilloso. Entonces dice aquí, cuán multiplicadas son tus cuentas, y nuestro pensamiento no es como el de Dios, de tal manera que una madre, podemos decir, no puede dar fin o dar término a una vida de la cual Dios ya tiene planeado algo, de la bendición que Dios ya tiene para él, de las cosas que Dios hizo, de los cuidados que él estaba teniendo de él, y por su decisión terminar en esta vida, de esta vida. Vamos a ver nosotros pasajes que nos llevan a esto, que la vida de un ser humano aún está en este estado fetal, tiene valor delante de Dios.
En Éxodo 20:13 hay un mandamiento que dice, no matarás. Y se aplica a matar físicamente, pero también la palabra de nuestro Dios nos dice que el que tiene en su mente un mal pensamiento contra su hermano, ya también es homicida, porque ya está pensando mal en contra de él. Cuánto y más cuando a un pequeño ser indefenso en el vientre de su madre se le quita la vida. Busquemos Éxodo 21, versículos 22 y 23, en donde se nos dice acerca de una ley, pudiéramos decir, cuando algunas personas, dice aquí, riñeren e hiriesen a mujer preñada y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que le impusiere el marido. O sea que sí hay un delito que perseguir y juzgar en los árbitros. Versículo 23, mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida. Esto se refiere a muerte de la mujer. Aquí en estos dos versículos, los que critican la palabra de Dios dicen, es un versículo en donde nosotros encontramos que la vida de la mujer sí vale, porque entonces es vida por vida, pero la vida del que está en su vientre no vale, porque pues no se castiga con la vida de la otra persona. Sin embargo, ya vimos versículos anteriores que Dios tiene cuidado de la vida aún de los pequeños, y si en este caso se le perdona o se le impone un castigo según los árbitros y según lo que impusiera el marido de la mujer. Si el marido de la mujer dice, pues yo quiero que este hombre muera, pues yo creo, y los árbitros lo juzgan, pues yo creo que no era un caso pues que se iba a llevar así, solamente que las personas que critican este versículo no lo toman en cuenta. Es lo que el marido le impusiera a esta persona y según juzgaren los árbitros, según el caso. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a buscar Génesis capítulo 9, en donde se nos habla más claramente acerca de esto. Génesis capítulo 9, versículos 6 y 7, en donde nos dice, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y en un aborto, los que han tenido oportunidad de verlo, pues no hay otra cosa más que derramamiento de mucha sangre del feto, de la madre. Y dice aquí que el que derramare la sangre de un hombre, por su misma sangre esta será derramada. Dice el versículo 7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Es un mandamiento de procreación que da Dios después del diluvio. Así que da la sentencia, ¿no? El que hiriere y hubiere sangre, pues su sangre será también sobre él, pero ustedes, dice, no hagan eso, sino que multiplíquense y fructifiquen. Vamos a ver también en Proverbios, capítulo 6, un pasaje muy conocido, en donde se nos habla de las cosas que aborrece Dios. Proverbios, capítulo 6. Específicamente vamos a buscar los versículos 17 y 18. Dice el 16 para introducirnos, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Son 7 cosas que aborrece Dios. Dice el versículo 17, en su segunda parte, las manos derramadoras de sangre inocente. Y en un aborto, pues hay manos derramadoras de sangre inocente. Tal vez no venga la palabra tal cual, pues el aborto, pero sin embargo Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón de una mujer que piensa hacer esto con su hijo, pues es un corazón inicuo, y también de la persona que hace este procedimiento. Y dice aquí, los pies presurosos para correr al mal. Pues también los pies de las dos personas, ¿no? De todos los que se reúnen para llevar a cabo esto, pues también son aborrecidos por Dios. Sin embargo, ¿qué podemos nosotros
hacer ante esta situación, porque es algo que pasa no solamente en la sociedad, sino también en la iglesia. Las estadísticas pues dicen que de los niños que nacen en el mundo, que pues es una cantidad diferente cada año, cada mes, lo doble o más del doble es de niños que son abortados. Entonces es una cantidad enorme. Digamos, si nacen 10 niños, 10, 12, 20 niños son abortados. Es una cantidad impresionante. Y no hay unas estadísticas que sean claras o verídicas, ¿no? Porque muchas mujeres realizan este procedimiento clandestinamente sin ayuda de personas profesionales. Estos son nada más de los que llegan a los hospitales, son reconocidos, son, vamos a poner entre comillas, legales, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas están aconteciendo alrededor de esta situación? Entonces, como iglesia, como familia, ¿cómo podemos evitar que nuestras hijas, nuestras familiares, las que están en la clase de la dominical, las niñas o incluso los varones, ¿no? Porque también el hombre obliga a su pareja, a su esposa o con quien está, a llevar a cabo este procedimiento. ¿Cómo evitarlo? Pues dándole una instrucción adecuada, hablando con ellos acerca de este tema, estar en oración, tener amor hacia ellos y también con firmeza. ¿Cómo tratar a una persona o las personas, sean hombre o mujer en este caso, que tengan este pensamiento o que tengan esta idea, ¿no? De que bueno, ahora tenemos este problema, podemos decirlo entre comillas, aunque no es algún problema, sino que pues es consecuencia de sus malas decisiones. Podemos también tratar a estas personas como iglesia con amor, con comprensión, con una oposición pacífica, con acompañamiento, con compasión, con empatía. Y bueno, hay alternativas al aborto, se puede dar en adopción el niño a otras personas, y también hay casos en los que pues las leyes pues apoyan a la madre, en este caso malformaciones que son genéticas o que el niño ya no es viable, y son muchos casos, ¿no? Sin embargo, son más en los que el niño no tiene ninguna malformación y es decisión de la madre el terminar con su vida. ¿Cómo tratar a una persona que en el pasado ha practicado el aborto? Pues también como a las demás, con comprensión, con acompañamiento, con compasión, con empatía, porque las mujeres que se han sometido a este procedimiento tienen muchas alteraciones psicológicas, emocionales, después de llevar a cabo este proceso. Incluso la mayoría, el gran porcentaje, más del 90% tienen tendencia al suicidio, y muchas lo llevan a cabo, tienen sueños, visiones, no pueden ver a otro niño, sienten feo, ven a los bebés y piensan cómo sería mi hijo o mi hija, sería niño, sería niña, ya se acerca la fecha en la que debería de nacer o la fecha en la que me realicé el aborto. Entonces son torturas que la propia mujer tiene que vencer. Sin embargo, si se acercan a Dios, dice la palabra de nuestro Dios, que el que a Él se allega no le echa fuera, y Dios, vamos a tomar en cuenta que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Debemos de presentarle el amor, el perdón, la compasión de Dios. Es un trabajo muy difícil, es un acompañamiento también que se requiere de mucho esfuerzo, de mucho apoyo, y hay organizaciones, hay iglesias que se dedican a todas estas cosas. Debemos de recordar como hijos de Dios que pues no tenemos por qué juzgar a la otra persona, sino darle la mano y ayudarla a seguir adelante. También recordemos que el lugar más seguro para un hijo debería de ser el vientre de su madre. Vamos a terminar diciendo lo que la palabra de nuestro Dios nos habla en Deuteronomio 30:19, que dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es una invitación del Señor a cada uno de nosotros, y si algún momento pues hemos tenido este pensamiento o hemos tenido pues este
hemos practicado este hecho, pues que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y pues que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque en tu palabra, Señor, nos muestras tu voluntad, porque, Señor, no ocultas lo perverso que hay en nuestro corazón y hasta dónde podemos llegar, Señor, en alguna circunstancia. Sin embargo, Señor, venimos delante de ti pidiéndote el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados, porque tú conoces, Señor, que no hay justo ni aun uno, y que aún, Padre bendito, conociéndote y aún, Señor, sabiendo tu palabra, pues cometemos maldad. Te rogamos, Padre, que nos tomes en tus manos para que, Señor, ninguna de nuestras hijas, de nuestras hermanas, Padre, jóvenes, tengan, Señor, pues esta experiencia. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes para permanecer, Señor, en santidad, para ser fieles a ti, para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, para cuidar, Señor, a nuestros hijos, para, Señor, amarlos, para enseñarles de acuerdo a tu palabra. Pero también, Señor, te pedimos misericordia y compasión, Señor, para quienes han tenido estos pensamientos o para quienes, Señor, lo han llevado a cabo. Señor, te rogamos que en tu amor y en tu misericordia tomes, Señor, a cada uno de tus hijos, que, Señor, no nos dejes y no nos desampares porque estamos en este mundo y, Señor, el mundo y las cosas que hay aquí, Señor, nos llaman la atención, nos confunden, pero tú, Señor, en tu amor, en tu misericordia, tienes mejores planes para nosotros, planes de vida y no de muerte. Ponemos en tus santas y divinas manos, Padre, a todos los miembros de tu iglesia, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a escoger lo bueno, para que tú, Señor, seas el que nos ayude en el momento de debilidad, de tentación, y que, Señor, seamos librados de toda clase de mal y, Señor, podamos acercarnos a ti con certidumbre de fe, sabiendo que, Señor, hay lugar para todo aquel que te busca. Rogamos tu bendición, Señor, para cada uno de nosotros, para que nos ayudes a hacer tu voluntad y, Señor, nos ponemos bajo tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador, te lo rogamos. Amén. Que el Señor nos bendiga.